masacre de Minatitlán, el trimestre más violento de la historia. Un coyote en los Colomos. Y además de los actuales incendios, al recuerdo de una tragedia y la exigencia de una disculpa. Iniciamos en Controversia. La masacre de 13 integrantes de una familia, incluyendo un bebé, impactan a la opinión pública y las exigencias de una seguridad urgente apuntan al gobierno federal y sus promesas. Crecen los reclamos en redes sociales. Al sumarse a estos hechos, la ejecución de 2 mujeres delante de sus hijos en Tabasco. El primer caso, además, pone en evidencia un enfrentamiento entre el gobernador de Veracruz, de Morena, Cuitláhuac García, y el fiscal Jorge Winkler, elegido durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes, además de su amigo personal. Andrés Manuel López Obrador, que se ha tardado en opinar sobre estos hechos, anuncia que su estrategia no cambiará, y aunque aseguró que no tiene pruebas de que el fiscal veracruzano esté relacionado con la delincuencia organizada, sí está mal recomendado. De enero a marzo se contabilizaron 8.737 homicidios dolosos en el país, lo que representa 8.9% más que en el mismo periodo de 2018. Y eso hace del primer trimestre de 2019 el más violento de la historia moderna de México. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en enero, fueron de 2.931 personas asesinadas. ¿Crees que López Obrador rehúye a su responsabilidad en los casos de violencia que se viven en este primer trimestre del año? Pues esperamos su participación a través de nuestras redes sociales, Canal 44 TV en Facebook y Twitter. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agustín del Castillo. Señor, ¿cómo estás? Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Hoy no hay con quién pelear, Agustín. ¿Cómo no están ustedes? No vino Julio. Siempre encontrará con quién pelear, Agustín, silla, ¿verdad? Siempre. Exacto. David. Bueno, empezamos ya, entramos en materia entre pues estos temas de la enorme violencia y particularmente lo ocurrido en días pasados en Minatitlán, en Veracruz, y otros tantos acontecimientos como el de Tabasco, donde también fueron 2 féminas agredidas cuando circulaban en un automóvil. Les acompañaban 2 menores de edad, una pequeñita de 8 meses. 2 mujeres, pareces fiscal. Por lo de féminas. Bueno. Los sinónimos, ¿no? Sujetos femeninos. Bueno, la bebita de 8 meses falleció al día siguiente. No, ni otros tantos términos que podemos utilizar. Pero bueno, a ver, ¿qué está sucediendo y sobre todo qué sucede con respecto a la respuesta que dan las autoridades, en este caso el gobierno federal? Hoy mismo, el primer mandatario pues dice que los únicos que quieren paz o que exigen paz son los conservadores. Se amarró tanto en el tema que ahora dice los que exigen paz son los conservadores. Claro, yo creo que hubo 3 momentos en la crisis que la marcaron. El primero es que cuando hay un asesinato tan violento, tan notorio, tan fuerte como es el de familias enteras, causa una conmoción en la opinión pública. Es decir, todos los días hay más muertos, pero no de la misma manera. Es decir, esta forma en que llegan los sicarios, abren fuego, matan a todos, incluido un niño, pues es muy choqueante para todo el país. Entonces, cuando se da la crisis, lo primero que ocurre es que hay un momento, un espacio de silencio y de vacío por parte del presidente que no sale a decir nada, que ni siquiera tuitea, que ni siquiera se pronuncia en lo más mínimo. El gobierno federal guardó silencio por 48 horas, evidentemente, digamos, haciendo... Hubo un tuit de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Exacto, solamente para informar, pero no de la Secretaría de Gobernación, no del presidente, no de la presidencia, prácticamente de nadie. Obviamente estaban afinando la estrategia. Incluso fue muy desafortunado una especie de video que circuló también en redes sociales el domingo en la noche, donde el presidente se refería al carnaval y a no sé qué feria en Veracruz, como tratando de comprar tiempo o de eludiendo o de hecho, dándole... reiterando el tema de la conquista. Sí, exacto, también. todavía dándole un poco más vuelo a eso. Exactamente. Luego, cuando viene la rueda de prensa, que vuelve a reiterar la estrategia y que eso, bueno, pues está en lo suyo, la parte muy desafortunada es esa que mencionabas, José Ángel, cuando dices, confundiendo términos y conceptos, que los conservadores son los que quieren la paz, cuando en realidad todos los mexicanos queremos la paz. Entonces, creo que se echa encima a buena parte de la opinión pública que estaba un poco a la expectativa de qué iba a decir el presidente y simplemente otra vez busca adversarios, que les llama enemigos, que les llama adversarios, da bullying. Es decir, yo creo que pocas veces ha estado tan errático el presidente en una mañanera
como la del día lunes, en la que sale desde el puerto de Veracruz a reiterar lo mismo, a decir exactamente lo mismo y a atacar a enemigos y a tratar de desviar la atención. En esa mañanera del lunes habla de pues que todo esto es resultado del cochinero que le heredaron. Del neoliberalismo. Tiene razón, pero también tendríamos que estar viendo ya, después de pasados varios meses, alguna acción más concreta por parte de la autoridad federal, Sonia. Sí, a ver, lo que quizá llama la atención más de los hechos que ameritan que abordemos otra vez este tema es que volvemos a hablar de ciudadanos comunes y corrientes, que son estos casos en los que de manera más clara nos damos cuenta que podría ser cualquier persona cercana a nosotros. Hace mucho tiempo que en este país la violencia alcanzó a personas de bien, a quienes no tienen nada que ver con la delincuencia organizada, lo que en el gobierno de Felipe Calderón llamaban daños colaterales. Y que además la autoridad se ha negado de manera reiterada, no nada más en los gobiernos pasados, sino vemos también en los actuales a reconocerlo. ¿Por qué suceden estas cosas? Pues volvemos a lo mismo, porque no hay todavía, no hubo en las pasadas administraciones y no hay en estas señales claras de que esto se va a resolver con impartición de justicia, con mejor esquema de procuración de justicia y con una mejor seguridad pública. Mientras estos tres ejes que sostienen la paz y la tranquilidad de un pueblo no existan, me parece que va a ser muy difícil que avancemos en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a hacer algunas reformas de fondo que podrían tal vez haber apoyado o ayudado a acelerar estos procesos, como el tema de la Fiscalía Independiente, que hubiera implicado una reestructuración en este primer paso o en el paso intermedio, que es el de la Procuración de Justicia, y lo que tenemos pues es una simple continuidad a la forma de hacer las cosas que tenían las anteriores administraciones. Quizá lo que sea diferente hasta el momento es la forma en que va a funcionar la Guardia Nacional. Sin embargo, en lo que ésta se echa a andar y empieza a dar resultados, pues lo que tendremos es todavía la continuidad de la violencia. Estos hechos se registran porque no pasa nada, porque cualquier persona en este país puede portar armas sin que corra ningún riesgo de que sea revisada y porque además cualquier persona puede asesinar sabiendo que no va a ser sancionado por ello. El mismo lunes el presidente pues ya marca plazos para que, dice, se vean resultados, que se esté avanzando en el combate a la inseguridad y a la violencia. Él menciona que en 6 meses se verán resultados y confía en 3 ejes básicos. Él dice cuando la mayoría de los mexicanos esté recibiendo apoyos por parte de los programas federales, cuando la mayoría de los jóvenes esté ocupada, porque todos van a estar estudiando. Y luego dice también cuando se vea el resultado, el efecto de las acciones de la Guardia Nacional. Agustín. Bueno, fíjate que tenemos que rememorar cuando Fox dijo que en 15 minutos en un centón resolvía Chiapas. Y eso fue hace ya 19 años y Chiapas sigue, evidentemente está de bajo perfil, pero el tema de Chiapas, de la pobreza, de los problemas endémicos que arrastra ese estado con tantas injusticias, sigue sin resolverse. Estamos en lo mismo, son víctimas de sus propios dichos, pero el problema para Andrés Manuel López Obrador es que llegó en una época en la cual las redes sociales tienen un protagonismo que no existía cuando Fox llegó, aunque ya empezaban, no es lo mismo definitivamente. Dicen que el pez por su boca muere. Él dijo, y bueno, se lo recordaron, y eso seguramente generó más irritación a él. Le recordaron lo que había dicho cuando era oposición, por ejemplo, cuando Peña Nieto cumplía exactamente el mismo plazo, que dijo Michoacán tiene 190, por decir una cifra gruesa, de muertos, renuncia a Peña Nieto, ya van 4 meses, ya van 5 meses, o sea, exactamente le aplicaron la que él en su momento le aplicó a Peña Nieto hace apenas 6 años. También dijo, y pues él dice, benditas redes sociales, pues ahí están las redes sociales, ahí están los videos cuando dice que en cuanto él llegue a la presidencia va a cambiar realmente la situación del país, o sea, por acto de magia. Termina siendo víctima de su propio éxito, del modo de venderse que tuvo. Evidentemente este golpe de realidad
le tiene que pegar, y me parece que lo lógico sería que esos 6 meses que él se pone de plazo tenga que bajar su popularidad de forma importante, porque es evidente que no va a poder, ya no pudo sostener todas las cosas que había planteado hacer para el país. No hablemos solamente de seguridad pública, de todo lo demás, pero en particular... seguridad ha sido el tema que más ha impactado en la credibilidad de las autoridades. Pero él que dijo que al llegar ya iban a cambiar las cosas. Por eso, si tú revisas... Así como le pegó a Peña Nieto de manera terrible el tema de la inseguridad. Pero Peña Nieto nunca dijo que al día que él llegara se iba a acabar el problema. Pero va a terminar pegándole a Andrés Manuel López Obrador. El plazo es muy complicado de 6 meses, es una... Sí, digo, pero parece un mundo en comparación con lo que se puso primero de plazo. Pero fíjate, si tú revisas lo que está haciendo respecto al combate de los grupos criminales, pues entonces no está haciendo nada el gobierno, porque, por ejemplo, las cifras que daban a conocer de incautación de droga y de detención están desplomadas. O sea, aquí le estamos combatiendo. Se acabó la guerra contra el narco y no terminó la guerra contra el narco, del narco contra la sociedad. Quizás contra el gobierno, no sé, pero contra la sociedad no. Un tema bien importante que son las cifras que reportan oficialmente. Yo creo que no es un desplome, más bien no están reportando las cifras, porque no puede ser que hayan caído en los dos casos sería muy grave, muy drástico, pero además yo creo que el hecho de plantearse una meta en tan corto plazo y además apostarle a la política social, pues evidentemente no va a haber logros en 6 meses con política social. La política social es un remedio a largo y mediano plazos, que va atrasadísima, retrasadísima en la entrega de cheques. Pero además la gente no delinque y no se hace narco porque sea pobre. Claro. Quizás pueda robarse la comida, pueda saltar, o sea, esas cosas se pueden hacer porque esto no ha variado este nada. Es un problema de impunidad, o sea, y creo que el presidente no lo quiere entender. Se necesita, él habla también y lo está utilizando para atacar al Poder Judicial. Se necesita reestructurar. Creo que nadie va a estar en desacuerdo. Bueno, pero necesita también reestructurar, como bien decía Sonia, la Fiscalía. La Fiscalía está entregando un trabajo defectuoso que está permitiendo que los jueces tampoco hagan su chamba bien y entonces los delincuentes salen. Entonces tenemos un sistema completo donde el Ejecutivo y el Judicial están haciendo su chamba mal. La parte que me parece muy delicada es el ataque frontal al fiscal de Veracruz, que es alguien que quedó por tiempo mayor. Pero cuando ocurra que un suceso de esos ocurra en un gobierno de oposición, se deberá dejar al gobernador, porque él no va a aceptar jamás responsabilidad alguna. Con esto nosotros vamos a la pausa. Sus comentarios regresando, no se vaya. En este mes se recuerda la tragedia del 22 de abril de 1992 y los reclamos de los sobrevivientes son los mismos durante todos estos 27 años. Falta de medicamento, mala atención médica, un fideicomiso que pareciera extinguirse y la espera eterna de varios de ellos para ser incluidos. La respuesta del gobernador Enrique Alfaro es que nunca más se volverá a hablar de ello. Los problemas serán solucionados de fondo y propone acudir ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que obligue a Pemex a pedir perdón a Jalisco, a los sobrevivientes y a las familias de los fallecidos. Incluso aporte a los apoyos. ¿Qué opinas respecto a que 27 años después, el gobernador de Jalisco busque que Pemex pida perdón por las explosiones del 22 de abril? Bueno, la pregunta ya está hecha y también la dejo para mis compañeros. ¿Tiene de verdad mayor relevancia en este momento el que Pemex a estas alturas diga perdón Guadalajara? ¿Se fue el culpable? A ver, si Pemex se va a hacer responsable del fideicomiso para que toda la gente afectada, bueno, que lo hiciera, si no es demagogia, o sea... Firmaron ante el patronato en su momento los damnificados. Esto es jugarle al espejo al presidente. Yo me parezco al presidente, yo pido perdón también. No, a ver, el perdón cobra relevancia cuando va acompañado de una resolución y es una petición de una autoridad judicial que dice, este es el responsable, tiene que pagar los daños y como parte de los daños, además de la parte económica y de lo que tendría que hacer con la ciudad, estaría el perdón público, que es cuando tiene sentido. Si no, ¿de qué sirve? Porque además, en la misma declaración de la petición de perdón se habla de que no es necesaria una comisión de la verdad, que luego también yo sé que las comisiones de la verdad de pronto han sido, pues de alguna manera, desviadas de lo que tendrían que tener sentido, pero
o que tendrán que tener como sentido, pero lo que sí han insistido los organismos de derechos humanos y los afectados es que es necesario que el caso se retome y se establezca la responsabilidad formal, es decir, que Pemex, que ya alguna autoridad, quien fuera procurador en 1992, después dijo que sí había elementos para acreditar la responsabilidad de Pemex, se retomen esos elementos y se establezca formalmente lo que esto implicaría con los sobrevivientes, con las familias de quienes perdieron la vida y en particular en lo que tiene que ver con la parte económica. Yo estaría de acuerdo. A mí me parece que una compensación, digamos, muy cuidada, muy cercana, muy sensible, podría realmente cerrar el tema. Lo demás, en efecto, es retórica y demagogia. A mí me parece que si el gobernador cabildeara con Pemex, claro, es un mal momento para la petrolera, para Pemex, que no solo no tiene recursos, sino no querría abrir un tema que ellos dan de facto cerrado y que creo que no les interesa mucho. Pero digamos, creo que la manera de hacerlo hubiera sido distinta en el sentido de cabildear y persuadir a Pemex para que diera una compensación diferenciada a todos de manera exhaustiva, tratando de, digamos, conseguir su perdón o su anuencia para cerrar el tema, que todos estuvieran de acuerdo en que hubiera un borrón definitivo. Pero como eso no va a ocurrir, el hecho de exigirle públicamente disculpas a Pemex cuando no hay nadie presente del gobierno federal y demás, pues me parece que no sirve de nada. Entonces yo no sé a qué se refiere el gobernador en efecto cuando dice que el tema ahora sí se va a cerrar y se va a saldar, porque eso han dicho todos. Realmente no veo, al menos en el planteamiento, algo significativamente distinto de lo que otros gobernadores y alcaldes han dicho antes respecto a la misma tragedia. Claro, sí. Lo que es particularmente indigno es que a estas alturas los sobrevivientes, los afectados, tengan que seguir manifestándose, tengan que seguir reclamando, que no hay pues una observación para, por ejemplo, los que tienen un mal heredado de la explosión, que van a vivir con toda su vida, tendrían que estar recibiendo una pensión y una atención médica permanente. Eso sería realmente hacer justicia. Y no, tienen que salir a manifestarse porque no hay, no entiendo yo cómo algo que entre comillas era tan barato para los gobiernos que llegaron después del desastre del PRI en 95, no lo hayan resuelto nunca. Es una de las cosas más extrañas para mí de la política en Jalisco. Y en el caso de Pemex, yo agregaría un dato a lo que dice David. Javier Jiménez Espriu fue un alto funcionario de Pemex cuando fueron las explosiones del 92. Lo entrevistaron cuando Morales Lechuga. ¿Quién dijiste? Javier Jiménez Espriu. Fue un alto funcionario de Pemex y lo entrevistan en un libro. Cuando vino el procurador a decir que sí era culpable Pemex, el exprocurador, en ese libro que se presentó, vino una entrevista con Jiménez Espriu. Jiménez Espriu dice, no, esto fue una conspiración neoliberal para privatizar Pemex por parte de Salinas de Gortari. Entonces, la postura del gobierno federal no va a ser reconocer... Es consistente. Por eso lo llamaron a la cuarta transformación. Venga para acá. No va a ser una postura de este gobierno decir sí somos culpables de haber tronado el colector de Guadalajara y de haber provocado 112 muertos. Claro, no es entonces no va a pasar por el lado del gobierno federal. El gobernador tendría la solución con menos demagogia y con un poquito de sentido humano y común. Voy a dedicar un presupuesto que garantice que estas personas hasta el día de su muerte van a tener resueltos sus problemas. Esto es lo mismo. Se comprometió a que serán atendidas todas sus peticiones, pero eso lo dijo Alberto Cárdenas, eso lo dijo Ramírez Acuña. Y además la incorporación de quienes no han sido tomados en cuenta porque no vivían en la zona, pero que está acreditado que resultaron lesionados en las explosiones. A ver, ¿cuánto te puede costar? 9 personas o 7. Las que faltan. Las que faltan. Son poquititos. Yo digo, exacto. ¿Qué te cuesta darle? Hay pensiones a exfuncionarios que no tomen de ellas. Y además, además les da servicio en el hospital civil, o en el consultorio. Paco, Emilio, vamos a tomar 10,000 pesos de tu pensión para darte es ridículo los pocos que son como para atenderlos. Magistrado papá, done también. Es que son muy pocas. O sea, si te dijeras, es que son 1,000 personas, bueno,
pero estás hablando de 80 personas menos. Creo que son en este momento son 90. Son es ridículo. Me parece que 90 más estos 9, ¿no? Y la viabilidad del fideicomiso, que si le vas quitando capital, por supuesto que se pone en riesgo. Lo que tendría que hacer la autoridad es garantizar que el fideicomiso se mantenga vivo en el capital. Digo, tanto dinero que se gasta en tonterías, no es posible que no le puedas dar cada año para mantenerlo en el mismo nivel alguna cantidad de dinero. O sea, ¿cuánto era el fideicomiso en la época en que empezó? Eran unos cuantos millones de pesos. 20 millones. Bueno, a ver, por lo pronto este hecho o este planteamiento del gobernador surtió muy poco efecto a nivel nacional. Me parece que no tuvo el eco que esperaban desde lo mediático. Es local, es un mensaje para los locales. Claro, inclusive ninguna reacción desde el gobierno federal, que seguramente tampoco la habrá. Quiero aprovechar los últimos minutos que nos restan para preguntarles también de otro de los tantos temas que se generaron en los últimos días. Y fue este memorándum del presidente López Obrador por el cual abrogaba la reforma educativa. Que por cierto, la reforma educativa sigue siendo tema en estos momentos. A mí lo que me parece sorprendente es que el presidente, siendo el primer presidente de la era democrática formal, o sea, prácticamente de la elección de Zedillo para acá, que ya se contaba con órganos que garantizaban la transparencia de las elecciones, teniendo todas las posibilidades de hacer las cosas bien, no las haga bien. O sea, yo no entiendo, ¿para qué manda un memorándum donde aplasta con su propio planteamiento de jurar, cumplir la Constitución? Si podía hacerlo bien. Yo no sé si sea un mensaje, o sea, porque no está bien asesorado. Si es un mensaje me parece preocupante, porque entonces quiere decir, yo no necesito de los poderes, yo soy el que manda en este país. Claro, y sí. Sonia. Coincido con Agustín. Me parece que las condiciones que tiene el presidente en el Congreso de la Unión ya las habría querido cualquier otro presidente, no solamente por la mayoría de Morena, sino por la forma en que se han ido tejiendo las alianzas a lo largo de la vida de la actual legislatura. Agotar esta vía me parece más bien una señal de poder, de demostrar que desde la presidencia de la República, vía decreto, se pueden, bueno, incluso menos, ¿no? Memorándums, porque todavía un decreto tendría más jerarquía jurídica, se pueden hacer o tomar decisiones que cambian el rumbo de este país. Sí. Incluso hay muchas maneras de desacatar o de no cumplir la ley, como muchos dicen que es la política pública de manos caídas. Yo simplemente no insisto, no instruyo, no empujo y las cosas no van a suceder. Pero algo muy distinto que jamás había ocurrido en la historia reciente de este país es que alguien explícitamente, por escrito... que eso se podía hacer? Lo he visto muchas veces en gobierno, lo he visto muchas veces. Pero alguien de manera explícita y escrita, digamos, contravenga una ley y la Constitución. Eso es lo que no se había visto en este país. Creo que hay un cambio, hay un punto de inflexión muy importante, porque antes pues alguien decía, hombre, eso no lo hagas y no pasa nada. Sí está la ley, pero nos hacemos mensos. Pues las leyes religiosas, por ejemplo. Acá es decir, vamos contra la Constitución. O sea, ¿es una bajada, David, o premeditado? Yo creo que fue minimizar, digamos, un poco, es una mezcla entre las dos lecturas que admite el hecho. Una totalmente deliberada, de decir, yo desafío la Constitución porque el que manda en este país soy yo y estoy por encima de la Constitución. Y dos, una subestimación de los cálculos legales. Pero más que la Constitución de los poderes, ¿no? De los poderes. Sí. Claro, porque no están abiertamente en contra de la Constitución, aunque la reforma educativa está... Contra los poderes, es decir, contra la Constitución. La división de poderes. Lo consagra la Constitución. Y lo segundo, un poco subestimar el tema y decir, mando un memorándum como para que vean en la CENTE y en el CENTE, porque hay que verlo en el contexto de los guiños al BCR y demás, ¿no? A la coordinadora, decir, como no hemos podido llegar a un consenso, pues entonces por lo menos echamos atrás para volver al status quo, para empezar de cero, y entonces a ver si hay mejores condiciones de negociación. En esta Semana Santa también el Baster recibió justicia. Le regresaron sus bienes. Increíblemente. Pues nos despedimos, compañeros. Muchísimas gracias, muy amables. Buenas noches. A usted también, muchas gracias. Continúe con la programación de Canal 44. Hasta la próxima semana.
Se registran un total de 20 incendios durante una semana en Jalisco, pero especialmente 2 de ellos, en el Bosque de la Primavera y en el vertedero de Los Laureles, ahogan a la zona metropolitana de Guadalajara. Brigadistas y bomberos hicieron frente a los siniestros, en su mayoría provocados. Pero en cambio, autoridades ambientales y del sector salud mostraron lentitud en su respuesta. Señal Informativa confirmó que ni cubrebocas les hicieron llegar en las primeras horas y el número de enfermos por vías respiratorias aumentó en un 100%. Incendios forestales en Jalisco. Descuido y falta de previsión de las autoridades o premeditación y malas intenciones de algunos ciudadanos. Bueno, la realidad es que ha sido una condición un tanto crítica. Seguramente podremos abundar en cuanto a la recurrencia de este tipo de conflagraciones en otros años. Oaxaca ya está pidiéndose una declaratoria de emergencia por motivo de los incendios. La verdad es que Jalisco tampoco la ha pasado bien. De hecho, hemos superado algunos récords en esa materia, ya lo estaremos comentando. Pero bueno, hasta el momento el proceder de las autoridades, Sonia, yo me voy a ir más relacionado con el vertedero, con este relleno sanitario, donde, bueno, hubo complicaciones. Primero, para apagar el fuego. 2, ahora los propios alcaldes, en particular el de Zapopan, ha dicho, pues el particular, que de alguna manera tiene beneficios por este relleno sanitario, como lo es Capsaicos, debe de pagarnos por lo que costó el ir a extinguir el fuego. De la negociación de la próxima concesión. ¿Y el Zapopan por qué habla de lo que pasa en el Salto? Porque el Zapopan puso también bomberos. Tuvo que destinar personal. 1,600,000 pesos aproximadamente destinaron para ese fin tan solo. Los dos casos son distintos, ¿eh? Habría que señalar. El caso de la Primavera yo no creo que haya sido combatido no oportunamente, todo lo contrario. No. Recordemos que en 2012 que se pensó que no iba a pasar y fue en la zona de Santa Petitlán donde empezó el fuego, tardaron, la respuesta institucional fue inmediata pero no fue suficiente y se fue a 4 días el incendio. Estamos hablando que este incendio se apagó en 25 horas. Creo que sí hubo una respuesta institucional muy importante, el de la Primavera. ¿Cuál de todos en la Primavera? El importante, el de 2,000 hectáreas. El de 2012 y el de 2005, ¿no? Son los grandes incendios. No, el de 2005 fue terrible, fue 11,000 hectáreas. Creo que sí hay una lección que se ha aprendido respecto a que el incendio, si no lo atacas rápido, se te va a ir. Y en la Primavera eso siempre ocurre. A mí me parece que haber desplegado 600 personas, haber desplegado 7 helicópteros, creo que sí. Si hablamos de 2,000 hectáreas, puede ser terrible. Pero recordemos que apenas en 2012 fueron 8,000. Entonces yo sí creo que hubo una respuesta oportuna, aunque volvemos al mismo tema de siempre. La Primavera está en una situación de extrema fragilidad porque está muy pegada a la zona metropolitana. Yo no creo que sean intereses inmobiliarios, yo creo que es la falta de sensatez, la falta de cultura del ciudadano común, del rico y del pobre, porque la Primavera está rodeado por ricos y por pobres. Prenden fuego para cualquier cosa. Recordemos Pinar de la Venta, cómo empezó el incendio de 1,000 hectáreas en Pinar de la Venta hace 2 años, por una fogata que se apagó mal. Cómo empezó el incendio del de Popote, que fueron otras 1,000 hectáreas. Fue una quema agrícola que se les fue. Normalmente, ¿cómo empezó el de 2012? Una mujer se puso a quemar cables para sacarle cobre, se le fue por la barranca y con el viento que hay en abril, eso en cuestión de segundos se va a 100, 200, 300 metros. Es una cosa verdaderamente desafiante. Tenemos que aprender a usar el fuego y la Primavera no tiene todavía este esquema público que además nos debe llevar a que por lo menos en la zona de influencia de la Primavera no se debe usar fuego ni aunque haya caña de azúcar, ni aunque haya ganadería, ni aunque haya fraccionamientos. Algo que no diré que me gustó porque se me dio muy mal, pero algo que me pareció positivo para la conciencia de la gente, que tuvieran que salir corriendo de sus casas porque el fuego estaba llegando hasta estas. Disculpen, no es que el fuego haya llegado a las casas, es que las casas se metieron al bosque. Ese es el punto. Los que querían abrir la ventana de su recámara y ver el bosque fueron los que salieron. Con Lira como Nerón, ¿verdad? La cuestión es que si la ciudad se metió al bosque, pues esto va a estar pasando. Y bueno, esto pasa en California cada rato, cuando se hacen incendios monumentales. La gente vive en el bosque, tiene que afrontar las consecuencias de vivir en el bosque. Pero si no entendemos que tenemos que manejar de otro modo la Primavera, no va a servir de nada que tenga 29 millones de pesos, que simplemente hago un apunte. 29 millones de pesos que tiene la Primavera no lo tiene ninguna área protegida del país del tamaño de la Primavera. Es una área protegida. Proporcionalmente está muy subsidiada, ¿no? Sí, pero no nos va a bastar porque no tenemos una manera de manejarla todavía bien la periferia, la zona de amortiguamiento, que es la zona donde empiezan todos los problemas. Lo que sí genera conjeturas, por lo menos, o malos pensamientos, es el hecho de que ya suman 4 incendios en un mismo punto.
en este predio de San José de la Montaña. No, son 10 incendios. Bueno, en San José de la Montaña en 15 días. Pero muchas veces lo que están diciendo algunos expertos es que no solo ya no son provocados, sino que a veces por los vidrios y los objetos que se quedan se vuelven a incendiar y se vuelven a provocar. Yo lo que creo es que, en efecto, no hay manera, por más subsidio que se entregue al bosque, de contener eso si no hay vigilancia, si no hay cultura, si no hay conciencia, si no hay, digamos, mucho trabajo de los ciudadanos que cuiden el bosque, porque en efecto está en la época de estiaje, que está muy seco, es bien fácil que se prenda el incendio y se salen de control en 3 patadas. Pero además cada año es más caliente. Estamos viviendo ya los efectos de cambio climático y esto va a ser peor. Y en ese sentido, pues yo creo que el bosque además se ha fragilizado, porque también lo que estábamos viendo en unos mapas es que si sobrepones el gran incendio del 2005 con el del 12, con estos últimos de estos años, en realidad prácticamente toda la superficie de la primavera en algún año durante los últimos 30 desde que existe, se ha quemado. Entonces, eso no solo degrada suelos, sino que deslava, erosiona suelos y se ha ido, digamos, fragilizando mucho. Y la reacción de muchos ciudadanos es querer reforestar, querer meterse a limpiar, y no, eso hay que dejárselo a los expertos, pero en efecto, un bosque normalmente no se puede estar quemando cada año, sino que tiene un ciclo natural de fuegos, que es cada década o cada más tiempo, y yo creo que el bosque está realmente en un punto además, muy, muy frágil. La gran pregunta, ¿quién pierde cuando el bosque se quema con esta recurrencia? Pierde Guadalajara. Pierden los que reciben los servicios ambientales. El bosque, por ejemplo, recarga 240 millones de metros cúbicos de agua anuales. Esta cantidad de agua es más que lo que Chapala le manda a Guadalajara. Así de importante es el bosque. Y han estimado los expertos en clima que si no tuviéramos esta sierra llena de pinos al lado del bosque de la ciudad, tendríamos una temperatura similar promedio a Aguascalientes. Sería como vivir en el desierto. Es muy importante el bosque para Guadalajara. Pero Guadalajara no lo hemos convertido en un tema crítico político para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para conservar este bosque que nos da una calidad de vida? Vamos empezando por definir cuánto vamos a pagarle a los dueños para que conserven el bosque, y vamos empezando por definir cómo vamos a protegerle el cinturón de amortiguamiento, que es un desastre. Expropiar, como luego salen algunas voces. Poniendo en marcha la Villa Panamericana y desatando... Algunas voces hablan de eso. El cambio de uso del suelo. Exacto, y el desarrollo en el vacío, si quitas el bosque ya no se quema, eso sí es cierto. Sí, claro. A ver, expropiar no, ya creo que quienes saben del tema, entre ellos Agustín, han mencionado que lo que tiene que suceder es darle viabilidad a quienes son propietarios para que puedan también hacerse cargo del territorio que les corresponde. Y a mí me gustaría hablar del otro incendio, que es algo muy delicado, no solamente por lo que ha estado sucediendo o lo que sucedió después de este incendio, que fue muy grave, la forma en que se atiende a la población de manera muy deficiente, los servicios de salud que no estuvieron a la altura de lo que se requería en el momento, pero además el intento de la autoridad de ocultar lo que estaba sucediendo con la salud de quienes viven en la zona, en particular en el municipio del Salto. Pero además lo que ha estado sucediendo de manera oscura con este tiradero, que se ha convertido en un espacio privado en donde nadie, un espacio privado que se usa para cuestiones públicas, que es el depósito final de la basura, no solamente de Guadalajara, sino de otros municipios, sin que el contrato de comodato le dé esa atribución a la empresa. Entonces, me parece que este incendio lo que hace es poner las luces y la lupa sobre lo que está sucediendo en torno a CAPSA, al manejo que le da al basurero, a los proyectos que hay en este momento, que me parece que es importante que empiece a discutirse, de los rellenos sanitarios, de la forma en que se tienen que dar los cierres ya de estos tiraderos, y la presión que empieza a haber sobre otros municipios para que contraten con CAPSA. En el caso de Zapopan, que el alcalde Pablo Lemus dice que CAPSA tiene que pagarle, a mí me llama la atención porque se sabe que hay muchas presiones para que Zapopan le concesione a CAPSA. ¿Sabes qué es peor, Sonia? Entonces, ¿cuánto está cobrando CAPSA a los municipios donde está atendiendo
por lo menos datos de Guadalajara y Tonalá, prácticamente 3 millones de pesos diarios por un servicio que es muy deficiente, porque yo veo el centro, por ejemplo, lleno de basura. Claro. Pero además hay ciertas cosas que habría que ligar respecto a las preferencias que se le dan a CAPSA. Recordemos el caso famoso que irritaba mucho a Enrique Alfaro de esta superficie del DEAN, que se privatizó, aunque era de uso de suelo, área verde, antes de los nuevos planes. Se le entregó a CAPSA para que CAPSA hiciera un proyecto inmobiliario. Que o sea, CAPSA está en constructora. Imagínate, o sea, todos los intereses que CAPSA ya tiene maridados con la administración municipal y la estatal, que bueno, es un problema de siempre, pero que creo que se ha hecho más agudo desde que Enrique Alfaro fue presidente municipal de Guadalajara. Ya de momento, aún con esas presiones, ya también hay quienes comienzan a hablar de la necesidad de que se haga un proyecto metropolitano. El propio Pablo Lemos lo ha referido. ¿Tendría que ser entonces ya pensar en ampliar la gama de concesionarios? Pues lo que se ha buscado hasta el momento es que CAPSA se quede con todo. Ojalá que al hablar de un proyecto metropolitano se hablara del proyecto que más le conviene a la zona metropolitana. El tema es que cada vez que se ha tomado el tema de la concesión, lo único que han hecho es parchar las deficiencias que tenía CAPSA. Hay que recordar cuando llegó Enrique Alfaro al gobierno de Guadalajara, que acreditaron, por ejemplo, que mojaban la basura para cobrarle un mayor peso, que recogían basura de negocios privados a los que les cobraban por la recolección y luego la pesaban como basura del ayuntamiento. Todo eso, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde están las sanciones? ¿Dónde está el pago que tuvo que hacer CAPSA para resarcir eso? Antes, Emilio González también, en las auditorías que hubo señalamientos gravísimos, lo subsanó. Me parece que hay que revisar a fondo lo que está pasando con el tema de la basura. Sobre todo, el gran crimen es que esta ciudad tiene una norma ambiental estatal de separación de basura desde 2008 que no se utiliza. Y si se separa la basura, no es basura, basura es la mezcla. Tenemos que la mitad solamente es materia orgánica. Y la materia orgánica se puede utilizar para ciertos procesos que son muy necesarios. Por ejemplo, tenemos falta de nutrientes en el suelo. Puedes generar composta, puedes generar una serie de procesos que favorezcan la agricultura que está con muchos problemas. Pero además, separando todos los demás elementos, les puedes dar valor agregado. Claro. ¿Por qué CAPSA no se ha interesado por esto? Porque CAPSA cobra por volumen, como bien lo decía Sonia. Mientras más tengo, pues yo termino cobrándole más al ayuntamiento. Es uno de los temas que me parece más urgentes de metropolitanizar, porque precisamente la Guadalajara ya no tiene rellenos, los manda a otros municipios padecen la basura de los municipios centrales, es decir, es un tema realmente metropolitano donde los municipios centrales tendrían que compensar por los costos que supone aventarle la basura. Entonces ahí me parece que en esta idea de metropolitanizar la recolección de basura, tendrían que revisarse las concesiones y los distintos. Necesitamos llegar a un ambicioso planteamiento de basura cero. Creo que en 10 años podríamos lograrlo y no necesitar rellenos sanitarios. Voto para Agustín. Vamos a la pausa. Aparece de pronto una concesión de una cafetería para la empresa con el nombre comercial Santo Coyote dentro del Bosque Los Colomos. Tanto Bosques Urbanos como el Ayuntamiento de Guadalajara defienden el proyecto. La cafetería ya existía, pero no funcionaba. Solo se cambió de proveedor. La nueva marca garantizó obras de accesibilidad. No restringirá el acceso a su terraza y no usará gas ni leña, solo sistemas eléctricos. Las críticas: no se licitó. El contrato no aparecía en transparencia. La concesión es por 1 año. La renta es apenas de 6,000 pesos mensuales, mientras que a otras marcas dentro del bosque les cobran más de 12,000 pesos. Para el alcalde de Guadalajara es un chisme que generó un reportero y curiosamente todas las redes de Morena y de adversarios políticos quisieron agarrarlo, por lo que el tema está politizado, aseguró. ¿Estás de acuerdo con que un negocio como este funcione dentro de Los Colomos? Bueno, esperamos también sus opiniones, esperamos sus comentarios. Por lo pronto, algunos puntos de vista a propósito del tema que abordábamos en el anterior bloque, a propósito de estos asuntos de seguridad o inseguridad, de violencia o de pacificación. ¿Cree que López Obrador
rehúye a su responsabilidad en los casos de violencia que se viven en este primer trimestre del año. Es la pregunta que ha lanzado Canal 44 y sus comentarios. Dice Loreto Bodoquete, claro que rehúye, no sabe qué hacer. Muchas gracias por participar con su opinión. Leticia Aguilar nos comenta, no, creo que es muy pronto para opinar y es una forma diferente de gobernar. Muchas gracias, Leticia, por su participación. Y otro más de los puntos de vista es el de Galex Capital y nos dice, sí, está acostumbrado a la irresponsabilidad. Algunos de los comentarios de ustedes mismos que agradecemos. Seguimos entonces ahora con este otro tema. Aparece esta nueva franquicia en el Bosque Colomos. Es cierto, en una zona donde antes había cafetería, pero ya escuchábamos en la cápsula algunos de los cuestionamientos que se han hecho, Agustín. Yo creo que tendríamos que empezar a preguntarnos cuál es el futuro de nuestros parques, porque el planteamiento al crear la red de parques es una promesa que hizo Enrique Alfaro cuando llegó de alcalde de Guadalajara, que es no vamos a cobrar por el ingreso a los parques. Y esto implicaba o que el recurso del gobierno se iba a utilizar para darles mantenimiento sin el cobro de lo que, pues en Colomos cuánto era, si tú quieres ser simbólico, pero Colomos es un parque muy importante, recibió una cantidad importante de taquilla, no van a cobrar. Pero entonces ya están diciendo necesitamos hacerlos autofinanciables, o sea, que el presupuesto público no sea para parques. Entonces aquí está la trampa, se puede ver de muchos modos. Además de que sin duda hay razón de que, digo, yo tengo un conocido ahí por Enrique Díaz de León que tiene un café y que le paga al dueño de la renta, una renta de 6,000 pesos, que apenas puede completar, y en un lugar que no es Los Colomos. Entonces sí llama la atención desde el bajo costo de esa renta en un lugar tan privilegiado como es Colomos, una marca tan importante que yo creo que esa marca tendría, por su propio prestigio y por su propia importancia que tiene dentro de la alta sociedad tapatía, tendría que estar tratando también de ser más importante, aportando para la conservación. Digo, voy a hacer negocio con la cafetería, pero yo puedo aportar por ser Santo Coyote, perdona la publicidad, 20,000 pesos, porque yo quiero que Colomos esté bien, ¿no? O sea, uno vería esa generosidad, esa actitud generosa, y yo lo comparo con mi amigo el cafetero, que no puede pagar sus 6,000 pesos en un café del centro, y que es prácticamente lo mismo que va a pagar el Santo Coyote. Entonces ahí hay una especie de ventajismo que podríamos con justicia marcar. ¿Por qué le das ese privilegio de pagar una renta tan barata a una marca tan importante? Pero además a mí me parece más preocupante, ¿qué va a pasar con nuestros parques? O sea, todos los parques entonces se van a llenar de franquicias y van a tener, como está sucediendo en otros, que de repente tú puedes entrar al Parque Alcalde, pero para entrar a las diversiones y las cosas interesantes del Parque Alcalde hay que pagar. Está el Michin, por ejemplo, que es carísimo, para la mayoría de la gente es impagable, y así te vas dando cuenta que van incluyendo atractivos que son no pagaderos por una buena parte de la gente. Entonces termina siendo un planteamiento demagógico. Sí puedes entrar a sentarte al lado del árbol, pero no vas a realmente a gozar las diversiones que te estoy trayendo porque necesitas más dinero. Espacios que normalmente eran para todos, como las canchas deportivas, las canchas de fútbol, de básquetbol, de voleibol, que ahora están concesionadas a escuelas particulares y que si no estás inscrito en esas escuelas no puedes hacer uso de estos espacios. Yo escuchaba justamente eso que decía de una unidad deportiva hace unos días un ciudadano. Si puedes entrar en realidad a sentarte en una banquita, porque en realidad la unidad deportiva no la puedes disfrutar porque las canchas las tiene el control un particular, y los costos además normalmente en estas concesiones son muy altos. Terminó saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Y además en este caso a mí lo que yo siempre he creído cuando se trata de decisiones públicas es que si te cachan y ocultaste todo es porque entonces no estaba tan bien. O sea, claro, sí, en realidad se trata de un proyecto que va a ser en beneficio del parque, como han hecho con muchas otras cosas, pues lo anuncias, ¿no? Convocas a los medios y dices, bueno, vamos a dar una concesión porque esta concesión le va a traer este beneficio al parque. ¿Tú y crees esta que empresa no lo hubiera dicho en sus propias redes? Porque además, vean, somos un orgullo, apostamos por el una parque. semana antes, ¿no, Sonia? Sí, además yo digo, en el caso de Santo Coyote, sé que es una empresa que normalmente ha apoyado en muchas cosas al servicio público y que patrocina muchas cosas de índole público. No creo que le hubiera costado demasiado trabajo hacer un contrato, como mencionas, Agustín, que fuera ventajoso para el bosque, claro, y no para ellos. Aquí lo que hacen es a una empresa que
creo que en términos generales ha mostrado cierta solidaridad con la ciudad en la que está establecida, pues la involucras en un acto de sospechas y cuestiones raras al no haberlo anunciado. Exactamente, sí. Lejos de beneficiarlo, creo que le afecta. Y la otra parte es también cómo están disponiendo de espacios públicos simplemente porque son la autoridad a favor de intereses privados, que por muy poquito que sea el espacio o como sea, tendrían que ser mucho más claros y además de alguna manera dar a conocer cuáles son los beneficios que le traen a la ciudad. David. Yo difiero un poco porque la verdad es que la cafetería que siempre ha estado ahí es una cafetería que en términos del espacio de renta es chiquitito. La terraza es más grande, pero la terraza es de acceso público, puedes sentarte sin tener que consumir y es parte del servicio que otorga la cafetería de poner equipales y de que todo el mundo pueda disfrutar ese espacio sin tener que consumir. Me parece que pudo haber sido una renta mayor, creo que se pudo haber subastado públicamente para que varios concursantes dijeran, bueno, yo pongo los 10,000, 8,000 de renta más un bono de algo para el bosque. Pero el hecho es que los mejores parques del mundo tienen este tipo de cafeterías y a veces para sentarte, pero también para consumir, pues hay que pagar. Y también hay ciertas instalaciones en parques de clase mundial donde para acceder a ellas o bien pagas o te inscribes o te registras o apartas o te involucras en asociaciones, en equipos y demás. Porque de otra manera es difícil a veces organizar pues, los tumultos de gente que se pueden acumular queriendo entrar, jugar, ocupar y demás. Me parece que en general el Bosque de los Colomos, para hablar de este parque que, digamos, hizo gratuito el acceso, que antes cobraba, poco, pero cobraba, eso creo que fue en beneficio de la gente y redujo el estacionamiento. A mí me parece que en perspectiva es más interesante tener una cafetería con una terraza sabrosa que tú te puedes sentar con todo el derecho en un equipal a tener más cajones de estacionamiento como se había proyectado, que ahora tiene menos y que cobran más. Entonces, es decir, hay ingresos... ¿Tiene que ver una cosa con la otra? Pues que es parte de una serie de cambios que ha sufrido el parque en los últimos años que a mí me parecen en beneficio. O sea, a mí me parece que la cafetería, la reducción del estacionamiento... Pero la cafetería ya estaba, como tú bien decías. Es que ampliaron un poquito la plazoleta, hicieron algunas adecuaciones, no era como estaba. De hecho, ese es el parte del arreglo. Pero siempre ha existido esta... El tema es que si Colomos te da una marca, es como la Primavera. La Primavera, la gente que vive alrededor del bosque es muy crítica respecto al manejo que hace el gobierno del bosque, pero no son capaces de generar algo en recursos a favor del bosque. Aquí pasa lo mismo. Si yo tengo un bosque, Los Colomos, que es una marca muy importante, de hecho es el parque más importante de la ciudad, caray, lo cobro bien y creo que al Santo Coyote con gusto lo va a dar. Por eso, esa parte estoy de acuerdo en que debería de haberse subastado en el sentido de ver quién da más por el bosque, pero la cafetería ya estaba. El hecho de que se cambie una casa... Ya no me quedó claro. En que a mí me parece positivo que haya un espacio que eso no es el uso privado. No es el uso privado. Eso no está cuestionado. Justamente es esto, o sea, el proceso que se siguió para asignarlo y el costo que se le cobra a una empresa que podría aportar. La demagogia de decir, yo pongo los parques a disposición de toda la gente y resulta que los atractivos no van a estar a disposición de la gente. Yo entiendo que todo cuesta, pero entonces, ¿por qué no hablas claramente? A ver, vamos a hacer esta red de parques, necesitamos darle prioridad. La red de parques es otra cosa. Estamos hablando de Los Colomos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la red, pero es que decían que se están usando recursos públicos para negocios privados. Yo no lo veo así. Yo creo que si hay un negocio privado en un espacio público, pero que genera ingresos privados para un bien público, un parque público como es Colomos. Pero el ingreso que genera tendría que ser proporcional al... Sí, claro, 6,000 pesos no es un ingreso. Bueno, más. Es decir, hay otras cosas, entiendo que a menos que vaya a dar 5 pesos el café, capaz que sí. Y el estacionamiento que le subieron de precio, que creo que fue o sea, es decir, Los Colomos está mejor que cualquier otro parque. Pero justamente por eso Los Colomos puede cobrarle bien a sus concesionarios. Exacto. Lo que habría que pensar, y es el punto al que iba, en una red de parques donde en efecto pudiera haber, por ejemplo, una red de usuarios de distintas instalaciones deportivas o distintas cafeterías o espacios, porque los parques más importantes, desde el Central Park, que es el aludido, hasta otros parques, todos tienen pues espacios privados con ingreso restringido y demás que generan recursos. No está mal que los propios parques generen algo de recursos. Lo que no se puede
pedir es que sean autofinanciables 100%. Es decir, tiene que haber un subsidio de parte del gobierno para que los parques estén muy bien. Al gobierno le saldría más barato si entendiera que el principal problema de la ciudad no es la falta, aunque es importante la falta de espacios de recreación, el principal problema sería la falta de árboles, la falta de áreas verdes efectivas. Y tú puedes hacer un ambicioso programa para reforestar los parques y meterles más árboles y con eso vas a estar impactando directamente al problema de columna de mañana, Agustín. Justamente eso digo. Para que las áreas verdes sean verdes, tienen que tener fundamentalmente árboles. La preocupación fundamental de este tipo de canchas o cafeterías o otro tipo de instalaciones y juegos es que le quitan área verde a las áreas verdes. A mí lo que me gustó de esta cafetería, que siempre la conozco hace mucho, es que está entre árboles. O sea, no quitaron más que dos. Bueno, pues ya estaba desde antes. Pero hay otras instalaciones en otros parques que en efecto quitan árboles o compiten contra el arbolado. Oigan, un minuto por lo menos, porque bueno, también esta semana el gobernador da a conocer que se va a tratar de levantar de nueva cuenta otra área que se supone debe de ser un buen parque, pero creo que ni arbolado tenía bastante, ¿verdad? El parque de la Solidaridad. Sí, pero insistiría. No le va a costar tan caro si hace un ambicioso programa de reforestación. El Parque de la Solidaridad lo que le falta son árboles. Ese es el problema del Metropolitano, por décadas fue ese, tampoco tenía árboles. El de Solidaridad está peor, no hay nada. Porque de hecho el Metropolitano tiene un sistema de irrigación. El Parque de la Solidaridad no tiene nada. Es realmente un espacio baldío. Discúlpame, pero no. Es un espacio y súper utilizado. No. No tiene nada, me refiero, le falta inversión, no tiene inversión. No tiene árboles. Ha habido inversiones, mucha inversión. La barda perimetral de la administración pasada, que fue una tontería. Espacios de juegos, canchas habilitadas. Claro. No, área verde no es. Y tiene que ser un área verde. Es fundamentalmente. No hay árboles en Tienen prácticamente los que se pusieron desde la fundación del parque. El déficit de áreas verdes para la zona metropolitana de Guadalajara es el equivalente a 30 veces a 30 parques de los Colomos. No, y los Colomos están en medio de una zona arboladísima. Arboladísima, claro. El Parque de Solidaridad no tiene árboles, todas esas colonias. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Continuamos, no se vayan.